Capítulo 31. Sensei, ¿de verdad no necesitamos llamar al señor Ihichi? Preguntó Yuji Itadori desde el asiento trasero, observando el paisaje desdibujarse tras la ventana con un rastro de inquietud. Está bien, está bien. Satoru Gojo estaba recostado en el asiento del conductor, con una mano sobre el volante mientras tarareaba una melodía desafinada. Sus gafas de sol habían desaparecido, dejando completamente expuestos esos ojos azul pálido. Ese tipo habla demasiado. Reglas esto, procedimientos aquello. Si lo escucho un minuto más, se me van a caer las orejas. Sonrió mientras golpeaba el volante con los dedos. Además, hoy es un día de relajación después del entrenamiento especial. Nuestro destino es el famoso Kikufuku de Sendai. Reservé el sabor de edamame y crema de edición limitada. Si llegamos tarde, todo se agotará. En el asiento del copiloto, Yami estaba sentado con Shiranui sobre su regazo, descansando con los ojos cerrados. Aunque Gojo prácticamente lo había arrastrado fuera por la fuerza, no le molestaba aquel raro momento de tranquilidad. Desde que llegó a este mundo, todo lo que había hecho era matar espíritus malditos y lanzarse a entrenamientos brutales. Salir a comprar dulces como una persona normal se sentía extrañamente desconocido. Yami, deberías emocionarte un poco más. Gojo lo miró con una decepción exagerada. Esta es una sesión de práctica social especialmente organizada por tu amado profesor. Yami abrió lentamente los ojos. ¿Comprar postres cuenta como práctica social? Por supuesto que sí. El azúcar es esencial para el funcionamiento del cerebro, especialmente para los hechiceros Jujutsu. Gojo comenzó a hablar con la confianza de un hombre que inventaba cosas sobre la marcha. Pero antes de poder continuar, sus ojos se afilaron de repente. Screech. El sedán negro se detuvo violentamente en medio de la carretera, mientras las llantas dejaban una larga y aguda marca sobre el asfalto. ¡Oh! Yuji salió disparado hacia adelante y se golpeó la frente contra el asiento delantero. Sensei, ¿qué pasó? Se agotó el Kikufuku. No. Gojo se quitó el cinturón y abrió la puerta del auto, mientras una sonrisa juguetona ya se curvaba en sus labios. Llegó un cliente. Casi al mismo tiempo, la mano de Yami se cerró alrededor de la empuñadura de Shiranui. La temperatura exterior aumentó. No era el calor del verano. Era un calor abrasador y opresivo, como estar frente a la boca de un volcán. ¡Bum! La carretera de asfalto frente a ellos explotó de repente. Una columna de lava fundida se elevó hacia el cielo y lanzó el auto por los aires. Luego, como meteoritos cayendo desde un cielo volcánico, enormes trozos de roca ardiente envueltos en humo negro se precipitaron hacia los tres. Lava. Yuji agitó los brazos en pánico mientras el mundo giraba de cabeza a su alrededor. ¿Por qué hay lava en la autopista? No entres en pánico. Una figura apareció de repente detrás de él y lo sujetó por el cuello de la ropa. Era Gojo. En lugar de arrastrar a Yuji hacia un lugar seguro, simplemente permaneció suspendido en el aire. Una barrera invisible los rodeaba, manteniendo la lava y los escombros ardientes a más de 1 metro de sus cuerpos. Yuji. Yami. Gojo señaló hacia abajo con la calma de alguien guiando una excursión escolar. Miren bien. De pie en medio del mar de lava estaba un espíritu maldito de un solo ojo, con una cabeza volcánica y llamas elevándose desde su cráneo. Este es un verdadero espíritu maldito de grado especial. Inteligente, capaz de comunicarse y equipado con un conjunto completo de técnicas. Su sonrisa se ensanchó. Completamente diferente al que enfrentaron en el centro de detención juvenil. Luego levantó un dedo y lo agitó. Pero antes de eso, voy a hacerles una pregunta. Yuji, ¿sabes cuál es la diferencia entre energía maldita y una técnica maldita? Yuji parpadeó mientras seguía colgando en el aire. La energía maldita es como electricidad. Se rascó la cabeza. ¿Y una técnica maldita es como un electrodoméstico? Correcto. Puntaje perfecto. Gojo chasqueó los dedos con entusiasmo y luego se giró hacia Yami. Entonces, Yami. Tú no tienes energía maldita. En ese caso, ¿qué serían las técnicas de respiración en esta analogía? Yami observó la lava debajo durante un momento antes de responder. Las técnicas de respiración. Habló con calma. Son como un motor de combustión interna. Queman directamente oxígeno y combustible para crear poder. Gojo soltó una carcajada encantada. ¿Un motor de combustión interna? ¡Qué comparación tan maravillosamente violenta! Debajo de ellos, el único ojo de Jogo se estremeció.
Había lanzado un ataque sorpresa, convertido la carretera en un cráter volcánico y aparecido con una fuerza abrumadora, solo para encontrar al hechicero más fuerte de la era moderna flotando casualmente en el aire y dando una lección como si esto fuera una excursión escolar. Gojo Satoru. La voz de Hogo tembló de furia. Te reduciré a cenizas y ofreceré tu cadáver a esta tierra. ¡Bum! Golpeó el suelo con una mano. Varias colinas cercanas colapsaron instantáneamente, mientras la tierra se derretía en una avalancha de lava ardiente que se precipitó hacia las tres figuras en el cielo como un desastre natural. La escena parecía apocalíptica. Y aún así, frente a ese ataque capaz de acabar con el mundo, Gojo no esquivó. En cambio, sacó su teléfono. Vamos, Yami, Yuji. Miren a la cámara. Levantó el teléfono alegremente. No todos los días conocen a un grado especial tan entusiasta. Tomemos una foto grupal. Ahora mismo. El rostro de Yuji quedó en blanco, pero aún así levantó la mano por instinto e hizo una señal de paz. Yami, por otro lado, dejó inexpresivamente que Gojo pasara un brazo sobre su hombro. Sus ojos carmesí nunca abandonaron a Hogo abajo, como si ya estuviera calculando dónde cortaría. Clic. El flash brilló. El fondo era un infierno rugiente y un mar de lava. En primer plano estaban la cegadora sonrisa de Gojo, la desconcertada señal de paz de Yuji y el rostro completamente indiferente de Yami. Hogo se congeló. Luego explotó. Malditos sean. Había sido ignorado. Completa y absolutamente ignorado. Él era un espíritu maldito de grado especial, nacido del miedo de la humanidad a las erupciones volcánicas y los desastres naturales. Una calamidad capaz de reducir ciudades enteras a cenizas. Y este hombre estaba tomándose selfies con sus estudiantes en medio de la batalla. ¿A quién creen que están menospreciando? Hogo rugió y golpeó ambas manos contra la lava debajo. Insectos de brasas. Devórenlos. Un zumbido llenó el cielo. Incontables maldiciones grotescas con forma de insecto surgieron de la lava, con las colas ardiendo en llamas púrpuras. Se reunieron en el aire como una tormenta viviente, formando un vasto enjambre de fuego y muerte que se lanzó hacia Gojo y los demás. Oh. Realmente eres bueno jugando con bichos. Gojo guardó el teléfono y chasqueó los dedos distraídamente. Pero. Su sonrisa se volvió casi perezosa. Son demasiado lentos. Ante los 6 ojos, cada ataque que Hogo lanzaba bien podría haber estado congelado. Incluso ahora, Gojo todavía tenía la tranquilidad de girar la cabeza hacia Yami. Yami, si fueras tú, ¿qué harías contra un ataque como este? Yami observó la abrumadora marea de insectos de brasas. Sus dedos se apretaron ligeramente alrededor de la empuñadura de Shiranui. Demasiado desordenado. Dio el veredicto sin dudar. Si fuera yo. Sus ojos se estrecharon. Los cortaría a todos. Bingo. Exactamente. Gojo volvió a chasquear los dedos. Pero como tu profesor, hoy demostraré lo que realmente significa una distancia intocable. En ese mismo instante, el ilimitado mar púrpura de fuego e insectos envolvió completamente a los tres. Al ver eso, la cruel sonrisa de Hogo regresó. Se acabó. Su único ojo brilló con un deleite asesino. Hechicero arrogante, arde en mis llamas y arrepiéntete. Pero al segundo siguiente, desde lo profundo de aquel mar ardiente, salió una voz tremendamente irritante. Oh. Eso está un poco caliente. Hubo una pausa. Entonces Gojo añadió con una alegría descarada. ¿No estás de acuerdo, Yami? Capítulo 32. Fuego. Un infierno rugiente. En este momento, Satoru Gojo, Yami y Yuji estaban de pie en medio de un mar de llamas tan vasto que hacía parecer que habían sido arrojados al núcleo de un horno. Y el asalto de Hogo no se estaba debilitando. Estaba escalando. El aire circundante se retorcía bajo el calor extremo. Incluso la propia luz parecía deformada e inestable. Una persona normal parada aquí habría colapsado instantáneamente, con los pulmones abrasados por la falta de oxígeno y la temperatura opresiva. Y aún así, bajo la despreocupada protección de Gojo, esta tormenta de fuego letal se sentía menos como un campo de batalla y más como una película panorámica absurdamente inmersiva. ¿Qué se siente, Yami? Preguntó Gojo casualmente, con ambas manos metidas en los bolsillos. Todavía no tenía prisa por encargarse de Hogo. En cambio, utilizó el centro de aquella escena infernal para continuar lo que sospechosamente sonaba como una sesión de enseñanza. Yami estaba de pie a su lado, con sus ojos rojos reflejando el incendio que los rodeaba. La expresión de su rostro era extraña. No había miedo. No había tensión. Si acaso, había el más leve rastro de apreciación. Es cálido. Lentamente levantó una mano, como si quisiera tocar las llamas que rugían justo más allá de la barrera invisible del infinito.
aunque está lleno de malicia y destrucción. Sus ojos se estrecharon ligeramente. El fuego en sí mismo es cálido. Incluso Gojo quedó sorprendido por un segundo. Llamar cálidas a las llamas de un espíritu maldito de grado especial mientras estaba parado en medio de un infierno capaz de derretir una ciudad no era algo que una persona normal diría. Definitivamente este chico tiene algo mal conectado en la cabeza, pensó. Sin embargo, el tono de Yami cambió. Sus dedos se cerraron alrededor de la empuñadura de Shiranui. Este fuego es demasiado caótico. Su mirada se afiló. Está sucio. No es puro. Entonces cerró lentamente los ojos. En su mente, volvió a ver aquella figura distante. El espadachín que había doblado el resplandor del sol dentro de su espada y lo había usado para cortar cada mancha del mundo. Clan. El claro sonido del acero resonó, puro y nítido en medio del rugido de las llamas. Yami dio un paso hacia adelante. Y en ese instante, salió de la protección de Satoru Gojo. ¡Hey! Yami. Gritó Yuji alarmado, extendiendo instintivamente la mano para sujetarlo, solo para que Gojo lo detuviera con una mano. Mira bien, Yuji. La sonrisa en los labios de Gojo se ensanchó, y sus 6 ojos brillaron con expectación. Veamos qué tipo de reacción obtenemos cuando el fuego maldito se encuentra con el fuego del sol. Al segundo siguiente, Yami se movió. Concentración total. Respiración solar. En el momento en que su respiración cambió, la temperatura de su cuerpo se disparó. Su corazón latía como un tambor de guerra, y cada golpe resonaba en su pecho como una declaración de guerra. Shiranui respondió de inmediato a la voluntad de su maestro. Los patrones oscuros dormidos dentro de la hoja se iluminaron con un brillante resplandor carmesí. Frente al magma que avanzaba y al mar de llamas malditas violetas, Yami no retrocedió. Sujetó la espada con ambas manos. Su cuerpo se dobló como un arco completamente tensado. Primera forma. Danza. Swish. Un corte. Sin florituras. Sin técnicas complicadas. Solo el arco más limpio, puro y absoluto. Pero en el instante en que aquel corte fue liberado, nació un fuego dorado. No explotó salvajemente como una detonación. Surgió como el amanecer, digno y brillante, sagrado e implacable al mismo tiempo. No era simplemente calor. Era autoridad. Era el resplandor natural destinado a borrar toda impureza bajo los cielos. ¡Bum! Las llamas doradas del sol chocaron contra el fuego maldito púrpura de Jogo. No siguió ninguna explosión violenta. En cambio, ocurrió algo mucho más impactante. Las llamas doradas avanzaron como si estuvieran vivas, como si hubieran abierto enormes fauces ardientes y comenzado a devorar todo lo que tenían delante. Asimilación. Consumo. Las llamas malditas de Jogo, violentas y destructivas, capaces de incinerar edificios y derretir carreteras, se disolvieron en el instante en que entraron en contacto con el fuego dorado. Como nieve encontrándose con su enemigo natural. Como veneno siendo purificado. En un abrir y cerrar de ojos, el abrumador mar púrpura de fuego fue dividido. Un amplio camino se abrió a través de él de extremo a extremo. Brasas doradas continuaron ardiendo silenciosamente a ambos lados de aquel sendero, incinerando la energía maldita que permanecía en el aire. ¿Cómo? El único ojo de Jogo se abrió de par en par con incredulidad. Sus orgullosas llamas, nacidas de la propia ira de la tierra, estaban siendo devoradas por un simple humano sin energía maldita. No, no devoradas. Anuladas. Tu fuego. Por primera vez, su voz contenía algo cercano al miedo. ¿Por qué es más caliente que el mío? Si sus llamas eran fuego destructivo, nacido únicamente para quemar y arruinar. Entonces las llamas de Yami eran el sol, la fuente de la vida, la fuente de la purificación. Y, cuando era necesario, la fuente de la aniquilación absoluta. ¿Por qué tu fuego está sucio? Yami bajó lentamente su espada. Sus pendientes rojos se balancearon suavemente con el calor. Y el mío nació para cortar la suciedad. Bastardo. 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 Humillado tan completamente por un humano, la compostura de Jogo finalmente se rompió. Esto ya no era cautela. Ya no era cálculo. Solo ira. Solo orgullo herido. Yo soy un nuevo humano. Su rugido sacudió el campo ardiente. Soy la encarnación de la tierra. Todo su cuerpo tembló con la energía maldita en erupción. ¿Cómo podría perder contra un mono que empuña cuchillos? Jogo juntó las manos. Un extraño sello se formó entre sus dedos. El espacio alrededor comenzó a vibrar violentamente mientras una energía maldita mucho más densa y pesada que antes se elevaba hacia el cielo. La sonrisa de Gojo se desvaneció ligeramente. Oh. Inclinó la cabeza. Así que te empujaron hasta ese punto. El ojo de Jogo estaba inyectado en sangre, fijo sobre Yami y Gojo con un odio que rozaba la locura.
Apretando las palabras entre dientes, declaró. Expansión de dominio. Ataúd de la montaña de hierro. Boom. El mundo real desapareció en un instante. La carretera, el cielo, el tráfico, la ciudad distante. Todo fue arrancado y reemplazado por algo mucho más opresivo. Un volcán viviente. Lava hirviendo fluía bajo sus pies. Afiladas paredes de roca negra los rodeaban como el interior de la garganta de una montaña. El aire estaba cargado de azufre y de un calor sofocante. Esta era la técnica definitiva del juego. Una verdadera expansión de dominio. Dentro de ella, sus ataques inevitablemente alcanzarían a sus objetivos. De pie sobre una erupción rugiente, Jogo echó la cabeza hacia atrás y rió. Dentro de su propio dominio, su confianza regresó por completo. Ahora mueran. Extendió los brazos como un dios de los desastres. Dentro de mi dominio, todos ustedes serán reducidos a cenizas. Ni siquiera quedarán fragmentos de hueso. Frente a una muerte segura, Satoru Gojo permaneció absurdamente calmado. Incluso tuvo la tranquilidad de bajar ligeramente un lado de su venda y revelar completamente aquellos luminosos ojos azules. Esto es una expansión de dominio. Su tono era tan relajado como si estuviera enseñando en un salón de clases. Una técnica de barrera que manifiesta el dominio innato del usuario en la realidad. Miró entre los dos chicos, estudiando sus reacciones. Dentro de un dominio, el efecto de golpe garantizado está asegurado. Yuji estaba empapado en sudor, tanto por el calor como por la aplastante presión que saturaba el espacio. Aún así, permanecía obstinadamente detrás de Gojo, negándose a rendirse. En cuanto a Yami, sus ojos estaban cerrados. Parecía casi en paz, como si estuviera escuchando algo que nadie más podía oír. Un golpe garantizado. Murmuró. En su percepción, este dominio no era absoluto. El aire ciertamente estaba saturado de energía maldita letal. La presión era sofocante. El entorno mismo quería matarlo. Y aún así, dentro de aquella marea de poder, todavía existían pequeñas aperturas, pequeñas pausas, sutiles inconsistencias, grietas en el flujo. Si podía captar el ritmo detrás de ellas, entonces incluso un golpe garantizado podía ser cortado. La mejor manera de contrarrestar un dominio, dijo Gojo, notando la expresión inquebrantable de Yami, es responder con uno propio. Entonces sonrió débilmente. Realmente no tienes miedo, ¿verdad, Yami? Capítulo 33. Bienvenidos a mi mundo. Jogo estaba de pie sobre un volcán formado por su propio poder maldito, mirando hacia abajo a las tres figuras como si no fueran más que insectos. El magma fluía en todas direcciones. El aire estaba cargado de azufre y un calor tan intenso que parecía quemar los pulmones. Esta era su expansión de dominio. Ataúd de la montaña de hierro. Mueran. No les dio ni un solo momento para respirar. Con un rugido, incontables grietas se abrieron a través de las paredes rocosas circundantes. Rumble. Magma hirviendo surgió desde todas las direcciones como un tsunami ardiente, sellando cualquier posible ruta de escape. No había puntos ciegos. Dentro del dominio, la lava no era simplemente caliente. Había sido reforzada con energía maldita, convirtiéndose en una marea letal capaz de quemar carne, aplastar huesos y corroer el alma misma. ¡Wow! Esto está realmente mal. Yuji Itadori se aferró a la espalda de Satoru Gojo como si su vida dependiera de ello, porque absolutamente era así. Sensei. Haz algo. Frente a una situación que podría borrar instantáneamente a un hechicero ordinario de grado 1, Satoru Gojo permaneció exasperantemente tranquilo. Incluso tuvo tiempo para acomodarse casualmente el cabello, que había sido despeinado por el viento ardiente. No entres en pánico, Yuji. Su voz permaneció perfectamente clara a pesar del rugido volcánico. Hay muchas maneras de lidiar con un dominio. La más simple y directa es responder técnica con técnica. Sonrió débilmente, con los 6 ojos brillando con esa familiar y frustrante tranquilidad. Oh, si eres yo. Hizo una pausa, mirando a Yami a su lado. Simplemente puede ser irrazonable. Yami permaneció quieto en su lugar. Frente al magma que se precipitaba hacia ellos desde todos lados, no mostró pánico, urgencia, ni siquiera el más mínimo rastro de miedo. Solo sus ojos habían cambiado. Todos son golpes garantizados. Murmuró. Dentro de su percepción, este dominio no era invencible. El aire estaba saturado de energía maldita. Cada corriente de calor, cada movimiento del magma, cada pulso de la voluntad del dominio estaba impregnado de una muerte inevitable. Y aún así, incluso dentro de aquel océano de certeza letal, todavía existían pequeñas costuras, pequeñas pausas, transiciones sutiles, puntos débiles ocultos dentro del flujo.
Si podía captar ese ritmo, entonces incluso un golpe garantizado podía ser cortado. Parece, dijo Gojo suavemente mientras observaba la expresión de Yami. Que ya tienes tu propia respuesta. Entonces Yami se movió. No, más precisamente, su aura cambió primero. Una corriente de aliento blanco abrasador escapó lentamente de sus labios. Respiración del trueno. Sichle. Delgados hilos de electricidad dorada danzaron sobre su cuerpo, estimulando violentamente cada fibra muscular. Estaba superponiendo la velocidad explosiva de la respiración del trueno sobre la ferocidad y el calor de la respiración solar. Definitivamente golpeará. La voz de Yami era baja. Flexionó ligeramente las rodillas. Crack. El suelo bajo sus pies se fracturó instantáneamente bajo la aterradora fuerza que se acumulaba en sus piernas. Entonces solo tengo que cortar la causa, antes de que impacte. Clan. Shiranui abandonó su vaina. Esto ya no era únicamente la velocidad del relámpago o el ardor del sol. Era ambas. Un solo golpe que fusionaba la explosión definitiva de la respiración del trueno con el abrumador calor de la respiración solar. Respiración del trueno, primera forma. Destello del relámpago. Superposición, respiración solar, cuarta forma. Huesos ardientes, sol de verano. Boom. El cuerpo de Yami desapareció. Lo que lo reemplazó fue una violenta espiral dorada y carmesí, un rayo con forma humana envuelto en el calor del sol, atravesando directamente el tsunami de magma a una velocidad más allá de la percepción normal. Ya no tenía el mundo transparente completamente despertado para guiarlo. Lo que ahora utilizaba era instinto. La intuición de un espadachín refinada al borde de la muerte una y otra vez. Ante los ojos de los 6 ojos, Yami parecía una tormenta. Un vórtice ardiente que atravesaba directamente la estructura interna del dominio. Los puntos donde la energía maldita se condensaba en trayectorias de golpe garantizado fueron cortados uno tras otro, destrozados por un tajo tan rápido y preciso que el propio dominio no podía completar su ataque. Entonces ocurrió una escena extraña. El tsunami de magma, que había estado rugiendo hacia ellos con una fuerza imparable, se detuvo repentinamente a menos de 1 metro de distancia. Era como si una película hubiera sido pausada. Luego, al instante siguiente, la lava perdió cohesión. La energía maldita que la mantenía unida colapsó, y el magma se desmoronó en inofensivas lluvias de chispas que se dispersaron en el aire antes de desvanecerse. El efecto de golpe garantizado había sido interrumpido. El dominio había fallado en matar. ¿Qué? Muy arriba, el único ojo de Jogo casi se salió de su órbita. Lo sintió claramente. En ese instante, su conexión con el dominio había sido cortada. Era como si una hoja precisa hubiera sido clavada dentro de un motor en movimiento, atascando todos los engranajes a la vez y forzando a todo el mecanismo a colapsar fatalmente. Esto es imposible. Jogo rugió mientras el horror finalmente se infiltraba en su voz. Cortar el flujo de un dominio mismo. La sonrisa de Gojo se profundizó. Su tono contenía un deleite inconfundible. Tu esgrima realmente es injusta. Entonces su expresión cambió. Pero ya que me compraste algo de tiempo. Lentamente levantó una mano, extendiendo juntos el índice y el dedo medio. El gesto por sí solo transmitía una extraña solemnidad divina. Como agradecimiento, te mostraré cómo luce la verdadera invencibilidad. Una presión indescriptible descendió. Si el dominio de Jogo había sido un infierno de calor y destrucción, entonces el de Gojo se sentía como algo infinitamente más frío, más amplio y más absoluto. Expansión de dominio. Vacío ilimitado. Wash. El mundo cambió. El magma desapareció. El volcán desapareció. El calor, el azufre, las llamas, todo fue arrancado en un instante. En su lugar había un extraño espacio blanco y negro, infinito y silencioso, donde todo parecía inmóvil y eterno al mismo tiempo. Esto es. La mente de Jogo se rompió bajo el impacto. Información. Sensaciones. Pensamientos. Percepciones. Todo se precipitó hacia él al mismo tiempo, sin filtro, sin límite y sin misericordia. Vio todo y nada. Escuchó todo y nada. Su cerebro se congeló bajo la carga de una conciencia infinita. Este es el mundo interior del ilimitado. Gojo caminó tranquilamente hacia Jogo, quien ahora ya no podía moverse en absoluto. Sonaba tan casual como un profesor frente a una pizarra. La información que está siendo forzada dentro de tu mente es simplemente demasiada. Así que tus pensamientos se detienen. En este dominio, todos excepto yo, y cualquiera a quien esté tocando directamente, son reducidos a ese estado. Se detuvo frente a Jogo. Luego, como si estuviera manipulando una fruta de forma extraña, extendió la mano y sujetó al espíritu maldito por la cabeza. Snap. Con un simple giro sin esfuerzo, Gojo arrancó la cabeza de Jogo de su cuerpo. Muy bien. Sonrió brillantemente.
Espíritu maldito de grado especial capturado exitosamente. Cuando el vacío ilimitado se desvaneció, el mundo regresó bruscamente a la autopista destruida. La carretera era un desastre total. El asfalto se había derretido, las barandillas estaban retorcidas y el aire todavía olía a quemado. Pero la batalla en sí había terminado. Gojo arrojó casualmente la cabeza de Jogo al suelo. Luego se giró hacia Yami, quien ya estaba envainando lentamente a Shiranui. Los arcos dorados que danzaban sobre el cuerpo de Yami habían desaparecido. Su expresión había regresado a su habitual calma silenciosa, como si la violenta demostración de hacía unos momentos no hubiera significado nada para él. Pero Gojo sabía más. Aquella explosión momentánea de velocidad de reacción, intuición y precisión había superado los límites de la lógica ordinaria. «¡Hey, Yami!». Gojo se acercó, con los 6 ojos llenos de curiosidad. Ese movimiento de hace un momento. ¿Cómo lo hiciste? Inclinó la cabeza. A esa velocidad, cortar con tanta precisión, no basta con solo ser rápido. Yami parpadeó una vez, como si estuviera pensando en cómo explicar algo que era más instinto que teoría. Después de un rato, respondió seriamente. ¿Cómo respirar? Gojo se quedó mirándolo. Yami continuó. Mientras pueda sentir el flujo, puedo encontrar la apertura. Y una vez que la encuentro. Su mano descansó ligeramente sobre la empuñadura de Shiranui. Cambió la hoja hacia adentro. Y cortó. Gojo guardó silencio un momento. Luego estalló en carcajadas. Ah. ¿Cómo respirar? Sacudió la cabeza mientras sonreía. Esa es una respuesta tan ridícula, y de alguna manera tiene perfecto sentido. Entonces la risa desapareció de sus ojos, reemplazada por algo más profundo. Parece que este evento de intercambio. Miró hacia la dirección de Kioto. Les dará a esos viejos fósiles un dolor de cabeza infernal. Yami no dijo nada. Simplemente caminó, se agachó y recogió con una mano la cabeza aún humeante de Jogo del suelo, como si estuviera levantando algún tipo extraño de pelota nueva. En ese momento, Jogo todavía estaba consciente. Apenas. Su cuerpo había desaparecido. Su voluntad estaba destrozada. Pero todavía quedaba suficiente conciencia para que el miedo floreciera por completo. Miró hacia arriba al chico de ojos rojos que lo observaba. No había emoción en la mirada de Yami. No había odio. No había triunfo. No estaba mirando a una presa. Estaba mirando un objeto. Algo para examinar. Algo para medir. Algo que ya había dejado de ser una amenaza. Y eso fue lo que finalmente hizo surgir el verdadero miedo dentro de Jogo. Este mocoso llamado Yami. Es un monstruo incluso más peligroso que Gojo Satoru. Capítulo 34. El tiempo transcurrió silenciosamente entre entrenamiento especial y misiones, deslizándose antes de que nadie lo notara. En un abrir y cerrar de ojos, llegó el día del evento de intercambio entre las escuelas de Tokio y Kioto. El sol estaba un poco demasiado brillante hoy, y el aire mismo parecía inquieto. En la entrada de los terrenos de la escuela, Megumi Fushiguro y Nobara Kujisaki ya estaban esperando. Ambos llevaban expresiones serias. Te lo pregunto seriamente, dijo Nobara mientras hacía girar distraídamente un martillo en una mano. ¿Esa escuela de Kioto realmente es para tanto? Su tono era impaciente, pero había tensión escondida debajo. Escuché que tienen miembros de las 3 grandes familias, y también a ese idiota. Las cejas de Megumi se fruncieron ligeramente. Un cierto hombre absurdamente musculoso cruzó por su mente, del tipo que preguntaría qué clase de mujer te gusta como si fuera un asunto de vida o muerte. De todos modos, dijo fríamente. No vienen aquí con buenas intenciones. Justo entonces, pasos sonaron desde el camino fuera de la puerta. Un grupo de estudiantes con uniformes oscuros se acercó en formación. Al frente estaban un joven alto y corpulento, y una chica de cabello corto con ojos afilados y hostiles. Los estudiantes de Kioto habían llegado. Oh, ¿así que esto es Tokio? La chica de cabello corto, Mai Zenin, apenas se detuvo antes de dejar escapar una risa burlona. Su mirada recorrió a Megumi y Nobara, llena de desprecio abierto. ¿Por qué solo hay 2 de ustedes aquí? Una cosa es que el senpai Okotsu no esté, pero ¿qué hay de ese supuesto recipiente de su cuna? Sus labios se curvaron cruelmente. O quizás. Arrastró deliberadamente las palabras mientras sus ojos se detenían en el conjunto deportivo ligeramente gastado de Nobara. ¿Ya está muerto? Si es así, ese atuendo barato realmente combina con el ambiente. La atmósfera se congeló instantáneamente. Las venas se marcaron en la sien de Nobara, y el mango de su martillo crujió dentro de su agarre. Oye, cabello corto. Sonrió, pero no había calidez en ello. ¿Comiste ajo en el desayuno? Tu aliento apesta. Y por cierto, esto es edición limitada.
¿Qué sabría un desastre de moda pueblerino como tú sobre estilo? El rostro de Mai se oscureció al instante. Ah. Sacó su revólver en un movimiento fluido y apuntó directamente a la frente de Nobara. ¿Así es como Tokio recibe a sus invitados? Realmente son un montón de criaturas inferiores. En el mismo momento, la postura de Megumi cambió, y las sombras ya se expandían bajo sus pies. Baja el arma, Mai Zenin. Su voz era lo suficientemente fría como para congelar el aire. Esto no es Kioto. Justo cuando ambos lados estaban a punto de explotar, el hombre alto que había estado en silencio junto a Mai de repente estalló en carcajadas. Ah. Aburrido. Esto es demasiado aburrido. Y todo arrancó la parte frontal de su camisa del uniforme con un violento movimiento, revelando un cuerpo lleno de músculos como acero forjado. No me importan los ladridos de los débiles. Sus ojos recorrieron el área como un depredador buscando presa. Entonces se fijaron en Megumi. ¡Ey, Fushiguro! Levantó un grueso dedo y lo apuntó directamente. ¿Dónde está ese tipo? El del que todos han estado hablando. El monstruo que puede cortar a un espíritu maldito de grado especial sin usar energía maldita. Su rostro se iluminó con una emoción salvaje. ¿Dónde está Yami? En el momento en que ese nombre apareció, incluso la arrogancia anterior de Mai vaciló por un instante. Recientemente, el nombre de Yami se había extendido por el mundo Jujutsu como un incendio forestal. Sin energía maldita. Mató a un grado especial. Reconocido personalmente por Satoru Gojo. Cada una de esas etiquetas era suficiente para poner alerta a cualquiera. No está aquí. La respuesta de Megumi fue heladamente fría. Si vinieron aquí a causar problemas, con gusto los entretendré yo mismo. TSH. Todo chasqueó la lengua con abierta decepción. Aburrido. Entonces su sonrisa regresó, enorme y feroz. Si el evento principal no está aquí, entonces primero calentaré contigo. El suelo explotó bajo sus pies. Se disparó hacia adelante como una bala de cañón, cerrando la distancia en un instante. Su puño atravesó el aire con suficiente fuerza para distorsionarlo, apuntando directamente al rostro de Megumi. Tan rápido. Las pupilas de Megumi se contrajeron. Sus manos realizaron sellos rápidamente. Perros divinos. Dos Shikigami surgieron de las sombras, lanzándose para interceptar la carga de todo. Pero frente al abrumador poder físico de todo, incluso los perros divinos fueron apartados de un golpe instantáneamente. ¡Bang! Megumi fue forzado hacia atrás varios metros, sus zapatos raspando el suelo antes de recuperar apenas el equilibrio. Demasiado débil. Demasiado débil. Todo sacudió la cabeza con evidente decepción. Este nivel ni siquiera me hace sudar. Hizo rodar su hombro y volvió a avanzar, con energía maldita surgiendo a su alrededor. Si Yami está demasiado asustado para aparecer, entonces primero te aplastaré y luego iré a buscarlo yo mismo. Levantó el puño otra vez, preparándose para destruir completamente la guardia de Megumi. Entonces, desde el sendero sombreado dentro de los terrenos de la escuela, una voz calmada llegó hasta ellos. Esto es Tokio. No era fuerte. Aún así, atravesó la atmósfera con perfecta claridad. Todos giraron instintivamente. Bajo las sombras cambiantes de los árboles, un chico con uniforme escolar caminaba hacia ellos a un paso tranquilo. Un estuche negro de guitarra descansaba sobre su espalda. Sus pendientes rojos se balanceaban suavemente con el viento. La luz del sol se filtraba a través de las hojas y caía sobre su rostro, iluminando un par de ojos rojos claros como gemas pulidas. No se movía rápido. Si acaso, parecía casi relajado. Y aún así, en el momento en que apareció, la tensión en el aire cambió. El caos pareció asentarse. Incluso todo, quien había estado irradiando violencia apenas unos momentos antes, se congeló ligeramente en el instante en que lo vio. El instinto gritó una sola conclusión dentro de su mente. Poderoso. Absurdamente poderoso. Esta presencia. Las pupilas de todos se estrecharon bruscamente. Tan fuerte. Incluso más puro que Okotsu. Yami se detuvo frente a Megumi y Nobara. Su mirada recorrió ligeramente a los estudiantes de Kioto, y luego se detuvo sobre todo. Este no es un lugar para que corras salvajemente, dijo suavemente. Su tono era gentil, pero debajo de esa gentileza había una autoridad que nadie podía ignorar. Detrás de él, tanto Megumi como Nobara sintieron una extraña sensación de alivio surgir en sus pechos. Ninguno de ellos sabía exactamente cuándo había comenzado, pero tener a Yami allí siempre hacía que todo se sintiera más estable, más seguro. Todo lo observó durante un largo momento. Entonces sus ojos se iluminaron con un fervor incluso más intenso que antes. ¿Así que tú eres Yami? Sonrió ampliamente, mostrando los dientes. Al fin. Finalmente te encontré.
Yami no respondió. En cambio, llevó la mano hacia atrás y desenganchó el estuche de guitarra de su hombro, colocándolo suavemente en el suelo. La cremallera se deslizó abierta. Dentro yacía una espada larga negra y roja que parecía antigua, pero que cargaba una agudeza tan escalofriante que parecía cortar el aire mismo. Shiranui. Sus dedos envolvieron la empuñadura. Lentamente, la desenvainó. Clan. El nítido sonido del acero resonó a través de la entrada de la escuela. Si quieres pelear. Yami levantó la cabeza, sus tranquilos ojos rojos encontrándose directamente con los de todo. Estoy listo. Capítulo 35. La luz del sol se filtraba a través de las hojas sobre ellos, dispersando parches dorados cambiantes sobre el concreto. La atmósfera en la entrada de la escuela ya se había vuelto lo suficientemente tensa como para explotar al menor contacto, pero en el momento en que Yami llegó, esa tensión cambió. No desapareció. Cambió. Colocó el estuche de guitarra a sus pies. Sus largos dedos descansaron sobre la cremallera por un breve momento antes de abrirla lentamente. SSKK. Cuando la cremallera se deslizó a un lado, la antigua hoja negra que yacía dentro fue revelada. Shiranui. Yacía allí silenciosamente, oscura y contenida, como si hubiera dormido durante incontables años y aún así no tuviera necesidad de presumir. No hubo una liberación dramática de poder. No hubo una violenta explosión de energía maldita. No hubo una presión exagerada extendiéndose como una onda de choque. Y aún así, en el instante en que la mano de Yami se cerró alrededor de la empuñadura, todos los presentes, incluido el agresivamente sonriente Aoi Todo, sintieron un escalofrío recorrerles la espalda. No era miedo nacido de la energía maldita. Era algo más antiguo. Más afilado. Como estar demasiado cerca de una espada desenvainada. Interesante. Los enormes ojos de todos se iluminaron con un brillo que rozaba la locura. No atacó de inmediato. En cambio, observó a Yami con una fascinación descarada, como si estuviera evaluando un arma invaluable. Sin energía maldita, pero con esta clase de presencia. Su sonrisa se ensanchó. Así que los rumores realmente no estaban exagerados. Entonces, sin advertencia, hizo algo que dejó a todos congelados. Rip. Todo agarró de repente el frente de su uniforme ya medio destruido y lo arrancó completamente con ambas manos. El sonido de la tela rasgándose fue absurdamente fuerte en el silencio. Al instante siguiente, la parte superior de su cuerpo quedó completamente expuesta bajo el sol, cada músculo esculpido como si estuviera hecho de bronce y piedra. Incluso estando quieto, su cuerpo irradiaba un nivel absurdo de fuerza explosiva. Hey. ¿Eres algún tipo de pervertido? Nobara dio un paso atrás con disgusto y casi se cubrió los ojos con su martillo. ¿Qué clase de lunático empieza a desnudarse en público antes de una pelea? Todo la ignoró por completo. Su mirada nunca abandonó a Yami. Yami. Dio un pesado paso hacia adelante, y el suelo tembló ligeramente bajo su pie. Antes de aplastarte contra el suelo, necesito preguntarte algo. Yami apenas había desenvainado Shiranui hasta la mitad del estuche. Al escuchar eso, se detuvo y levantó la mirada. Sus tranquilos ojos rojos se encontraron con los de todo. ¿Una pregunta? Su tono permaneció tan calmado como si todo le estuviera pidiendo indicaciones. Así es. Todo cruzó los brazos sobre su pecho montañoso y lo miró con completa seriedad. Esta pregunta decidirá si nos convertimos en amigos. Sus ojos ardieron. O en enemigos. La atmósfera instantáneamente se volvió extraña. Incluso Megumi, quien había estado listo para invocar Shikigamis en cualquier momento, se quedó mirando en blanco por un segundo. ¿Qué demonios está haciendo ahora este idiota? Todo tomó una profunda respiración. Entonces, con la fuerza de un grito de guerra, rugió. ¿Qué tipo de mujer te gusta? Silencio. Una brisa atravesó la entrada, arrastrando algunas hojas secas sobre el suelo. La boca de Nobara cayó abierta. Los labios de Megumi se crisparon violentamente. Incluso Mai, quien había estado parada a un lado con desprecio escrito por todo el rostro, parecía momentáneamente sin palabras, como si apenas acabara de darse cuenta de que este monstruo de Kioto estaba, de alguna manera, de su lado. Esta era la pregunta. Todo, sin embargo, no parecía avergonzado ni un poco. Si acaso, ahora parecía incluso más serio. Su mirada afilada se fijó en cada pequeño cambio de la expresión de Yami. ¿Te gustan las mujeres con traseros grandes? ¿Mujeres altas? ¿Mujeres maduras y con curvas? Respóndeme, Yami. Lo señaló dramáticamente. Tus gustos en mujeres determinan tu valor como hombre. En el mundo de todo, el gusto lo era todo.
Las preferencias de un hombre reflejaban la verdad más profunda de su alma. Si la respuesta era aburrida, entonces el hombre mismo era aburrido. Si la respuesta era superficial, entonces no valía nada. Todo esperó. Ya estaba preparado. Si Yami respondía a algo soso y sin vida, entonces aplastaría con sus propios puños todos los rumores sobre él aquí y ahora. Yami inclinó ligeramente la cabeza. A diferencia de los demás, quienes solo veían absurdo en la pregunta, él realmente la consideró. Su mirada se suavizó. Por un momento, su atención se desvió mucho más allá de la entrada de la escuela, mucho más allá del presente, hacia un lugar enterrado profundamente dentro de sus recuerdos. ¿Qué tipo de mujer le gustaba? En lo profundo de los recuerdos ligados a Yoriichi Tsujikuni, había una figura que nunca se desvanecía. La única luz gentil en una infancia llena de silencio y abandono. La única persona a la que siempre había querido regresar, sin importar cuánto hubiera caminado. Su esposa. Uta. La chica nacida en la pobreza, pero con ojos más claros que los de cualquier otra persona. La chica que tomó su mano sin miedo cuando el resto del mundo lo trataba como un mal presagio. La chica que sonrió cuando él levantó una espada por primera vez. La chica que perdió para siempre. La agudeza alrededor de la presencia de Yami se suavizó. La intención asesina de espada que silenciosamente se había reunido a su alrededor disminuyó, como si hubiera sido calmada por algo más cálido que la batalla. Por un instante, fue como si realmente la viera otra vez. De pie bajo el sol del atardecer. Vestida con ropa humilde. Sonriendo más brillantemente que cualquier otra persona en el mundo. Gentil. Yami habló suavemente. Su voz era baja, pero en el silencio, cada persona presente la escuchó claramente. La ceja de todos se levantó. ¿Gentil? Esa era una respuesta ordinaria. Demasiado ordinaria. Si eso era todo, entonces esto sería decepcionante. Pero entonces Yami continuó. Levantó la mirada, y en esos ojos rubí parecía existir un distante campo dorado. Una tenue sonrisa apareció en sus labios. Una chica como un girasol. Un girasol. Siempre mirando hacia el sol. Lleno de vida. Ordinario, y aún así radiante. Ante esas palabras, todo volvió a quedarse en silencio. Nadie esperaba esa respuesta. No piernas largas. No gran trasero. No cabello negro. No, no me importa. En cambio, recibieron algo tan claro, tan vívido y tan inesperadamente poético que por un momento nadie supo cómo reaccionar. Por alguna razón, aquella simple frase golpeó a cada persona presente en un lugar diferente. Pintó una imagen. Un espadachín solitario de pie en un campo interminable, observando un girasol balancearse bajo una cálida luz. La expresión de todo cambió. Toda la agresividad salvaje de su rostro desapareció, reemplazada por algo tembloroso y casi sagrado. La mano que había comenzado a levantar se detuvo lentamente en el aire. Dentro de su mente, floreció una visión absurdamente hermosa. Un vasto campo de girasoles. Él y Yami de pie lado a lado bajo el sol. Sin palabras. Sin puños. Sin necesidad de demostrar nada. Solo entendimiento. Un entendimiento profundo del alma. La garganta de todos se movió. Sus ojos temblaron violentamente. Entonces, para absoluta incredulidad de todos, lágrimas brotaron de ellos. ¿Qué? Su voz se quebró. ¡Qué respuesta tan elegante! Las lágrimas cayeron. Su expresión se distorsionó en una pura revelación emocional. Hermano. El rugido sacudió los árboles. Y hasta aquí el capítulo de hoy. Si te gustó, deja tu like y suscríbete para apoyar al canal. Si deseas la traducción de una novela en específico, solo coméntalo. Nos vemos en el siguiente video.